Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy, chicas y chicos, estoy que no me lo creo, no me lo puedo creer. Literalmente hoy es uno de esos días en los que te sientas y dices, ¿esto es real? Porque, amigos, la noticia que les traigo hoy, bueno, la noticia que todos estamos comentando, es bomba. Y es que el 27 de junio de 2025, el mundo de los fans de las series turcas, de las telenovelas, bueno, el mundo entero se paralizó. ¿Y por qué? Pues porque Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a Eda y Serkan? ¿Recuerdan asterisco Love is in the air asterisco? Pues la noticia sobre ellos es que, bueno, les voy a contar. Pero antes de que me lance de lleno a este chismecito jugoso, por favor, si son nuevos por aquí, si todavía no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo lo último, lo más importante y sobre todo, lo más entretenido del mundo de las series turcas. Vamos, suscríbanse. Ya. ¿Listos? ¿Suscritos? Perfecto. Ahora sí al lío. Empecemos por el principio porque sé que hay muchos nuevos suscriptores que quizás no estén tan familiarizados con este universo. Para los que no estén tan familiarizados con el mundillo, Hande Erçel y Kerem Bürsin, para los que no hayan vivido en una cueva los últimos años, fueron la pareja protagonista de asterisco Love is in the air asterisco. Esta serie, que fue un bombazo a nivel mundial, nos contaba la historia de amor, con enredos y un montón de drama, entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. La serie, para los que no la hayan visto, es un torbellino de emociones. Imaginen, una joven estudiante Eda, que ve truncado su futuro por culpa de un error burocrático. Su beca, que le permitía estudiar en el extranjero, le es revocada. ¿Y quién es el responsable? El atractivo y adinerado Serkan Bolat, un arquitecto de renombre. En un principio Eda busca venganza, pero el destino, como siempre, juega sus cartas. Serkan, para salir de un apuro, le propone un trato, fingir ser su prometida durante unos meses. A cambio, le devolverá su beca. Y claro, lo que empieza como un acuerdo, un trato comercial, se transforma en algo mucho más profundo. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. De verdad, yo, al igual que ustedes, me enamoré perdidamente de esa pareja. Sus miradas, sus risas, sus peleas, todo. Era como si la pantalla ardiera con cada escena. La forma en que se miraban, la tensión que se sentía, incluso a través de la pantalla, era palpable. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción traspasó la realidad. Hande y Kerem empezaron a salir. Sí. Eda y Serkan en la vida real. Fue un sueño hecho realidad para muchos. Recuerdo perfectamente la euforia colectiva. Las redes sociales estallaron de felicidad. Ver a tus ídolos, a tus personajes favoritos, materializados en una relación fuera de la ficción, era algo mágico. Era como si la historia de amor que tanto nos había emocionado en la serie, continuara en la vida real. Era la prueba de que el amor, en ocasiones, puede ser tan fuerte que trasciende la pantalla. Al principio, todo era perfecto. Fotos en redes sociales, declaraciones de amor, salidas románticas, eran la pareja perfecta. Los fans enloquecían con cada publicación, con cada rumor. Recuerdo que cada foto, cada comentario, era analizado al milímetro. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Por qué tardaron tanto en subir una foto juntos? ¿Estarán planeando algo? Era una locura, pero una locura feliz. Los fans, como siempre, estábamos entregados a la historia. Parecía que su amor, al igual que en la serie, iba a ser eterno. Y todos lo deseábamos. Yo por lo menos estaba feliz por ellos. Ver a tus ídolos enamorados, es muy bonito, ¿verdad? Y más cuando la química es tan fuerte. Era como si el cuento de hadas que habíamos visto en la televisión se hubiera trasladado a la vida real. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo, empezaron los rumores de crisis. Rumores, eso sí, porque ellos en público seguían mostrando una imagen de pareja consolidada. Pero los fans con el tiempo no son tontos. Empezaron a notar que algo no iba bien. Menos fotos juntos, menos comentarios, y finalmente la confirmación. La noticia de la ruptura.
Aquí el 27 de junio de 2025 es donde la cosa se pone interesante. Porque no se trató de una ruptura normal. No, no, no. Se trató de una ruptura que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Los detalles que empezaron a filtrarse, dieron para mucho. La noticia, o mejor dicho, la bomba, era que la ruptura, en realidad, era mucho más compleja de lo que parecía. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la noticia bomba que nos dejó a todos boquiabiertos? Pues verán, la noticia, o mejor dicho, la información que circuló con fuerza, fue que Hande Erçel y Kerem Bürsin nunca se habían reconciliado. Sí. ¿Cómo lo oyen? Todo lo que habíamos visto en redes sociales, las pocas fotos, los rumores de volver a intentarlo, todo era falso. Un montaje. Un teatro. Una estrategia. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Según las fuentes cercanas y ojo, aquí es donde les digo que todo esto son rumores, información no confirmada, pero que tiene mucho sentido, la supuesta reconciliación era, en realidad, un acuerdo. Un acuerdo para mantener la popularidad de ambos, para seguir generando ingresos, para, básicamente, no perder el interés de sus fans. Increíble. ¿No les parece? La idea de que una relación que habíamos idealizado, una relación que había sido motivo de alegría y esperanza para muchos, fuera, en realidad, una farsa, era demoledora. Pero la cosa no se quedó ahí. Lo más impactante de todo fue la revelación de que, supuestamente, ambos ya tenían nuevas parejas, y que la falsa reconciliación era para mantener a sus fans enganchados y, sobre todo, para desviar la atención. Porque, señores, las nuevas parejas eran también muy conocidas. La complejidad de la situación, el entramado de relaciones, era digno de una telenovela. Hande, al parecer, estaba saliendo con un productor de la serie. Sí, de asterisco Love is in the air asterisco. Alguien que supuestamente había estado enamorado de ella desde el principio. Drama. Drama por todas partes. Imaginen la situación, la actriz principal, supuestamente involucrada sentimentalmente con alguien detrás de las cámaras. Un triángulo amoroso en la vida real, con un trasfondo de trabajo y ambición. La especulación se desató. ¿Era verdad? ¿Era mentira? ¿Qué había pasado realmente? Y Kerem, por su parte, también. Supuestamente tenía una relación con otra actriz muy conocida. Y para más Inri, esta actriz había sido amiga de Hande. Madre mía. Un nuevo giro a la historia. Amistad, rivalidad, amor, traición, todos los ingredientes de un buen drama estaban presentes. El mundo del espectáculo en todo su esplendor. Imaginen la situación. La pareja soñada que nos hizo vibrar en la pantalla, supuestamente fingiendo una reconciliación, teniendo cada uno sus propias relaciones y todo por dinero. Y por mantener su fama. Es difícil de creer. Pero al mismo tiempo, conociendo el mundo del espectáculo, no me sorprende del todo. La industria del entretenimiento a veces puede ser un juego cruel. La fama, el éxito, el dinero, pueden corromper incluso a las personas más idealistas. ¿Pero qué pruebas había? ¿Por qué la gente creía en esto? Bueno, las redes sociales, como siempre, fueron la clave. Los fans detectives por excelencia empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada comentario. Y encontraron cosas. Fotos de Hande y el productor juntos en lugares sospechosos, comentarios entre ellos que parecían muy íntimos, y hasta supuestas pruebas de que Kerem y la otra actriz estaban juntos. Los fans, con su capacidad de análisis, detectaron detalles que quizás habían pasado desapercibidos. Miradas cómplices, gestos de cariño, indirectas sutiles. Cada publicación era diseccionada, analizada, interpretada. Y poco a poco las piezas del rompecabezas parecían encajar. Además, la información filtrada decía que la reconciliación se había roto porque alguien, cansado de la farsa, había decidido contar la verdad. ¿Quién? No se sabe. Pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad de Hande y Kerem, por lo menos ante sus fans, se había roto por completo. La confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Y las reacciones, obviamente, no se hicieron esperar. Los fans, que habían soñado con la pareja perfecta, se sintieron traicionados. Muchos se sintieron engañados. Otros, simplemente decepcionados.
Hubo de todo. Críticas, memes, comentarios, la polémica fue y sigue siendo enorme. La decepción, la rabia, la tristeza, todas las emociones estaban a flor de piel. El hashtag #AndeKeremFake fue tendencia durante días. Y la gente no paraba de hablar de ello. ¿Era verdad? ¿Era mentira? ¿Quién tenía razón? La verdad en estos casos es muy difícil de saber. Y por supuesto ni Ande ni Kerem ni sus representantes han confirmado ni negado nada. Lo que alimenta aún más la incertidumbre y por supuesto el morbo. El silencio en estos casos puede ser tan revelador como las propias declaraciones. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, debatían sobre la veracidad de la información. Algunos defendían a Ande y Kerem, argumentando que eran víctimas de la industria del entretenimiento. Otros, en cambio, se sintieron traicionados y exigieron una explicación. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Que lo que vemos en la pantalla, o en las redes sociales, no siempre es la realidad. Que a veces todo es una estrategia, un montaje, un negocio. Y que como fans a veces idealizamos demasiado. El glamour, la fama, el éxito pueden ser solo una fachada. Segundo, que hay que ser cautelosos con lo que vemos y leemos. No todo lo que circula en Internet es verdad. Hay que contrastar la información, buscar fuentes fiables, no creer en todo lo que nos dicen. Porque en ocasiones nos dejamos llevar por el morbo, por el sensacionalismo, y nos olvidamos de la verdad. La era digital nos ha dado acceso a una gran cantidad de información, pero también nos ha expuesto a la desinformación y a las noticias falsas. Tercero, que el amor no siempre es como en las series. Ja, ja, ja. A veces la realidad supera la ficción, pero en este caso, parece que la ficción intentó imitar a la realidad y acabó siendo una mentira. Las historias de amor en las telenovelas suelen ser perfectas, con finales felices y grandes dosis de romanticismo. Pero la vida real a menudo es más compleja, con conflictos, decepciones y desilusiones. Y por último, que los fans de *Love is in the air* tendrán mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Porque aunque pase el tiempo, esta noticia, estoy segura, seguirá dando que hablar. Porque el amor de Eda y Serkan, aunque fuera en la pantalla, marcó a muchos. Y que se haya descubierto todo esto, es un jarro de agua fría. La serie, con sus idas y venidas, con sus momentos de alegría y tristeza, había conquistado los corazones de millones de personas. Saber que parte de esa magia podría ser una mera estrategia comercial, es doloroso. Pero bueno, como siempre, el tiempo lo dirá. Veremos si Ande y Kerem deciden hablar, si confirman o desmienten algo. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando. Analizando. Comentando. Porque eso es lo que hacemos los fans. La curiosidad, la pasión, el deseo de saber la verdad, nos impulsan a seguir adelante. Y no olvidemos que más allá de la polémica, *Love is in the air* nos regaló momentos inolvidables. Nos hizo soñar, reír, llorar, y nos conectó a través de la historia de Eda y Serkan. La serie, con sus paisajes espectaculares, su música pegadiza y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Ande y Kerem, si es cierto lo que se dice, habrían fingido una reconciliación? Las razones pueden ser muchas y variadas. El miedo a perder el éxito, la presión de la industria, la necesidad de mantener su imagen pública. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Sin embargo, esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el poder de las redes sociales y la importancia de la autenticidad. Nos recuerda que detrás de la pantalla hay personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Así que, mis amores, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es mentira? Déjenmelo en los comentarios, quiero saber su opinión, quiero leerlos. No se guarden nada. Compartan sus teorías, sus pensamientos, todo. Me encanta leerlos. Y bueno, mis amores, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya informado.
Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en la información que ha circulado. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta que estén aquí conmigo. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un besote enorme. Chao, chao.